Bueno, Dios les bendiga rica y abundantemente. En esta ocasión quiero aprovechar para reflexionar algo que me llamó mucho la atención en la vida de los patriarcas, estos hombres que nos inspiran hoy en día para seguir, para caminar en la vida cristiana, en la fe. Pero dentro de estos patriarcas hay uno que quiero rescatar, destacar asuntos muy, pero muy importantes y tiene que ver con la vida de José. Realmente José ha impactado mucho a mi vida. Cuando miro la historia de José me identifico mucho y también me identifico mucho con las personas de mi población, ya que José, dentro de muchas cosas, nos enseña de que cuando uno está lejos de su casa, lejos de su tierra, cuando uno está lejos de su parentela, sí puede honrar a Dios, sí puede ser fiel a Dios, sí puede sostenerse. Y dentro de la vida de José están unos aspectos muy importantes. Uno de ellos es de que sus hermanos, sus 10 hermanos, no le amaban, ¿sí? Le aborrecían bastante. José contaba con el favor de su padre, quien le amaba mucho, a causa de esta túnica de colores que él le regala a José y por unos sueños que viene a tener José que tienen que ver mucho con el destino que viene para esta familia. Justamente él se hace más odiado, hasta el punto que sus hermanos terminan vendiéndole y terminan vendiéndole como esclavo. Realmente es una situación que marca y marca mucho la vida de una persona, porque es quienes te hacen ese daño, y en este caso son sus propios hermanos, su propia sangre. Y fue totalmente aborrecido por sus hermanos. A José lo venden y termina llegando a la casa de Potifar, este hombre elocuente, principal, mano derecha de Faraón. Y algo también que podemos rescatar aquí es lo que Dios empieza a hacer con José en la casa de Potifar. Y es que Dios a uno, no importa el lugar donde otras personas lo manden, por así decirlo, o el daño que a uno le quieran hacer, pero Dios honra a quienes le honran. Y en este caso, José, el Señor lo honró. José, cuando llega a la casa de Potifar, aquí vienen las pruebas para este hombre, para este siervo de Dios, cosa que nosotros hoy, obviamente todos como hijos de Dios, siervos de Dios, pasamos por una situación de esta. Y cuando la esposa de Potifar empieza a poner los ojos en José, pero antes de esto me llama mucho la atención y es lo que dice la palabra. Génesis capítulo 39, versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Vemos aquí el respaldo de Dios en la vida de José, a pesar de que estaba en una tierra no conocida, que estaba como esclavo, pero ahí estaba el Señor haciendo su obra en la vida de José. Dice, hacía yo José gracia en su ojo y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comían, y era José de hermoso semblante y bella presencia. El respaldo grandioso del Señor en la vida de José, algo que me impresiona. El Señor jamás abandonó a su siervo, le honró de una manera prodigiosa, y es tremendo lo que el Señor hace en la vida de José, cómo le bendice y cómo este Señor le entrega el mando de su casa, ese grado de confianza
porque así como el Señor nos pone como luz en medio de tanta oscuridad. Ahora, viene este proceso de pruebas donde esta mujer quiere acostarse con José y me encanta la integridad de José porque José es capaz de rechazar a esta mujer. Y no era una mujer fea, por así decirlo, era una mujer muy, pero muy hermosa, ¿sí? Pero justamente el temor hacia Dios fue más grande que el apetito que su misma carne pudo sentir en ese momento. Esta decisión obviamente lo lleva a la cárcel, lo lleva a padecer por la causa de Cristo y es algo también que debemos rescatar de la vida de José. Ahora, el Señor no lo abandona. El Señor allá en la cárcel también le da honra a este siervo y lo pone en alto. Dice la palabra de Dios que en Génesis 39:40, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Seguimos viendo la mano del Señor a favor de José. Todo lo que tocaba era prosperado, era bendecido. Y eso es algo que a uno hoy lo impulsa mucho, a guardarse en el Señor. Y que aunque en el comienzo las cosas parezcan mal, pero siempre cuando uno honra a Dios, la victoria y la recompensa se deja ver. Ahora, hay algo también que es muy tremendo, y es que José, a pesar luego de estar en la cárcel, bastó unos instantes para él de allí salir. Y es algo que yo llamo de la cárcel al trono. Porque estando allá, que estos servidores del rey también van presos, el copero y el panadero, que él interpreta estos sueños, que realmente Dios es quien le da la interpretación. Y en su tiempo dado, cuando Faraón tiene también estos sueños que anuncian lo que va a venir a Egipto, y es entonces donde este hombre que estuvo, este copero que estuvo también en la cárcel, se acuerda de la interpretación eficaz que José le dio mientras estaba allá y que fue restituido a su cargo. Y es entonces cuando llaman a José para que venga e interprete los sueños del faraón. Y ahí está el Señor, porque siempre José le da la gloria al Señor y dice que de Dios es la interpretación de los sueños. Y José puede interpretar el sueño que tiene el faraón. Y es aquí donde quiero ir concluyendo este abrebocas que estoy dando a través de este video de la vida de José en sus aspectos más importantes, y es ver cómo Faraón, un hombre idólatra, porque así era su cultura, puede reconocer al Espíritu Santo de Dios, puede reconocerlo en la vida de José. Y dice Génesis capítulo 41, versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces Faraón quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en un segundo carro y pregonar delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Una enseñanza tremenda. Este siervo del Señor, quien estaba en la cárcel, y de un momento a otro como Dios lo levanta y lo pone de segundo al mando. Eso impacta mucho mi vida personalmente, de cómo Dios nos honra cuando le creemos y nos guardamos para Él. Y esta historia, sencillamente quiero concluirla cuando José tiene la oportunidad de reencontrarse con sus hermanos porque van a buscar alimentos a Egipto. Y cuando él ya se da a conocer, sus hermanos, obviamente, al ver semejante poder, creen que él se va a vengar.
Pero José termina diciendo lo siguiente, Génesis capítulo 45, verso 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José reconoce el lugar de Dios en esta historia. Reconoce José que es Dios quien en su voluntad permitió que él estuviera allí para preservar la vida de sus hermanos, de su parentela y seguir cumpliendo la promesa que Dios les había hecho. Y es entonces así como quiero concluir esta historia de la vida de José, donde nos enseña a ser fieles al Señor, a guardarnos a Él, no vender nuestros principios, no dejar que las cosas externas nos influencien y aprender a perdonar y no guardar ningún rencor, porque siempre Dios honra a los que le honran. Así que Dios te bendiga.